hoy a entrar en un tema. Vamos a poner a grabar, ¿listos? Y vamos a entrar en el tema este de hoy, el hombre que Dios va a usar cuando llegue el avivamiento. Ese es el tema para que podamos compartir. El hombre que Dios va a usar cuando llegue el avivamiento. Y todos nos preguntamos de qué clase de avivamiento, porque es lo que necesitamos hoy en día, un avivamiento nuevo en la iglesia. En Jeremías, el profeta nos dice algo muy importante. Jeremías es un profeta que realmente estaba dolorido por la situación de Israel de aquel tiempo. Y él dice, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, y dice, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no mire a nadie usted, ¿verdad? No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué interesante esta profecía de Jeremías, acusando o sacando a la luz el estilo de vida que vivían en Israel en aquel tiempo los hijos de Dios. Me gusta repetirlo, porque ¿hasta cuándo he de ver bandera, de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, dice el necio en su corazón no hay Dios, con eso le está diciendo todo, ¿verdad? No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, para hacer el bien no supieron. Aquí vemos a Jeremías en el año 627 a.C., que tenía aproximadamente 20 años. Interesante porque Dios escogía gente joven, ¿verdad? Por eso usted tiene que sentirse siempre joven. 20 años tenía Jeremías. En esa época Judá pasó por 4 decadencias y 3 avivamientos. En su época, la del rey Josías, en la época de Jeremías, fue en la que sucedió el último avivamiento del pueblo de Dios antes de entrar en la cautividad. Fue en esa época y después el pueblo entró en la cautividad. Pero en el primer capítulo del libro de Jeremías, en el versículo 9, dice Jeremías, me dijo el Señor, qué importante, me dijo el Señor. Hoy nosotros estamos acostumbrados a oír, Dios me dijo, Dios me habló. Jeremías dice, me dijo el Señor. Y cuando él recibió esa palabra, que fue una palabra íntima a nuestro corazón, entonces produce en nosotros un avivamiento. Y es lo que estamos esperando nosotros, que Dios nos hable. Dios es un Dios personal. ¿Por qué algunos no trabajan? ¿Por qué algunos no asisten? ¿Por qué algunos no se involucran? Porque Dios es un Dios personal. Y yo me acuerdo una hermana cuando le dijimos tiempo atrás, ¿tú no quieres servir al Señor? Y ella contestó, no siento nada, yo no siento nada. Y es lo que muchos dicen, yo no siento nada, no siento servir al Señor. Y cuando Dios te habla personalmente, porque es un Dios personal, cuando llega ese llamado de Dios, es como que despierta en tu corazón un deseo de servir. Y ya no te para nadie, por lo menos temporal. Después siempre viene la decadencia, sabemos eso. Pero ahí Jeremías vive un avivamiento más grande en el tiempo de la Reforma, avivamiento que nunca antes se había visto, que es lo que estamos esperando nosotros en el tiempo de Joel, cuando dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo, vendrá un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo serán los últimos tiempos? Ahora la pregunta que nos debemos hacer nosotros, ¿qué hombres o qué mujer va a usar? Porque sí, Dios habla, pero ¿qué hombres y qué mujer va a usar en esta última etapa? Usted se ha dado cuenta que alrededor del mundo Dios está levantando presidentes que supuestamente quieren hacer el bien. Era como en la época del Antiguo Testamento, cuando subió un rey, hacía lo bueno, subía otro y hacía lo malo. Bueno, ahora tenemos en casi la mayor parte del mundo hombres y mujeres que Dios está poniendo en el liderazgo, queriendo hacer el bien. Aunque no nos gusten las leyes, pero las leyes fueron puestas por Dios, tenemos que entender que esa gente ahora está tratando de quitar las cosas malas de las naciones. Están peleando por eso. Y tratar de limpiar las cosas corruptas y tratar de hacer el bien. Dios está tratando de levantar esa clase de hombres, inclusive dentro de las iglesias.
Pero ¿cuáles son los hombres y las mujeres que Dios va a usar? Los que venimos a las 9, los que no venimos a las 9, los que nos gusta ir a comer ahí atrás, los que no vamos a comer ahí atrás, los que queremos orar, los que no queremos orar. ¿Cuáles son los hombres? Porque esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. De acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Jeremías está hablando, en estos últimos tiempos lo que Dios va a buscar es un hombre o una mujer que viva constantemente en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios no significa venir a la iglesia. Vivir en la presencia de Dios no significa nada con tu vida personal, con lo que haces en el trabajo, con lo que haces con tus quehaceres en la casa. Vivir en la presencia de Dios es tener a Dios en tu corazón y sentir ese palpitar y ese deseo de servirle 24/7, que no ocurre hoy en día en todos. Servirle 24/7 quiere decir que cuando tú te despiertas hay un deseo natural de servir a Dios, de integrarte en las filas de los soldados que quieren servir a Dios, pero estás continuamente pensando en eso, en cómo servir a Dios. Es un hombre o una mujer que vive en la presencia de Dios. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, después de tantas pruebas que Job pasó, porque pasó pruebas, quizás pruebas como usted y yo. Bueno, todavía la casa no se nos incendió, pero en cualquier momento se puede incendiar la casa. O podemos pasar o vivir una tragedia, que a nadie se la deseamos. Pero Job pasó situaciones difíciles, pero no oía la voz de Dios. No oía la voz de Dios. Job era un hombre íntegro. Era un hombre que venía a la iglesia, diezmaba, estaba en la iglesia, pero no había oído su voz. Entonces, cuando uno no oye la voz de Dios y uno está pasando por pruebas, como que uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ahí está el secreto de todas las cosas. Job blasfemó casi contra Dios, le dijo de todo, a sus amigos le quisieron ayudar mal, pero él no oía la voz de Dios. Y entonces, cuando uno no oye la voz de Dios, humaniza todas las cosas y empieza a preguntarse, ¿por qué me está pasando esta tragedia? Porque yo estoy siendo cristiano, que voy a la iglesia, que diezmo, que oro, qué sé yo, estoy pasando esta prueba tan difícil. ¿Por qué pierdo a mi familia? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué pierdo a mis hijos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que me pasan todas estas cosas? Y uno no la entiende, porque uno, cuando alguien le pregunta, ¿por qué te pasan esas cosas? Y uno dice, yo no sé, porque yo soy buena gente. Diga buena gente. Pero ser buena gente no significa que usted está oyendo la voz de Dios. Entonces hay mucha buena gente. Pero Job también era buena gente, pero no oía la voz. No escuchaba la voz de Dios. Dice, de oídas, dice Job, vine al servicio, predicó, pero cuando salí al parking, al estacionamiento, me olvidé de lo que el pastor dijo. Mas ahora mis ojos te ven. Y miren lo que dice Job en esa reacción humana, cuando él reacciona, cuando empieza a ver literalmente, podríamos decir, y oír la voz de Dios, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántas veces nosotros, pasando por situaciones difíciles, lo que hacemos nosotros, Dios no existe, no escuchaste mi oración? ¿Dónde está Dios? Y en vez de acercarnos a Dios, blasfemamos contra Dios, porque perdemos la fe. Y ahí en ese momento Job dice, yo me aborrezco, me arrepiento de haberte juzgado, de haberte dicho, ¿dónde estás tú? Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Job fue muy tenaz con Dios, pero a veces incrédulo. Sí, él creía y sabía que había un Dios, pero no tenía la fe. No lo había oído personalmente. Yo no sé si tú has oído la voz de Dios personalmente. Y usted me dirá, pastor, pero Dios no habla, Dios es mudo. Y así, claro que es mudo. Pero Dios habla. Algunos dicen a través de mi conciencia, otro dice el Espíritu Santo. Bueno, inventemos cualquier cosa o digamos cualquier cosa. El apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo trabaja en la conciencia del hombre, de la mujer. Y Job en ese momento recibe la voz de Dios. A pesar de ser tenaz, de ser incrédulo, escucha
la voz. Job en su momento de tribulación menciona, de oídas te había oído, de oídas, de pasada. De vez en cuando escucho un mensaje, decía Job. De vez en cuando enciendo la televisión y veo un programa cristiano. De vez en cuando voy a la iglesia, pero si no voy a la iglesia es porque estoy divirtiéndome por ahí afuera. De vez en cuando. Ahí dice, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es la realidad, hermanos, por qué nosotros tenemos asientos vacíos. ¿Por qué la gente a veces viene y a veces no viene? Tenemos que decir gente, porque si decimos hermanos, es difícil decir hermanos. Tenemos que decir por qué. A veces vienen y no vienen. Bueno, ahí está la cosa. Y no lo podemos juzgar, no escucharon la voz de Dios. No, Dios habla, pero ellos están ausentes, están en otro lado. La mente parece que estuviera acá, el cuerpo parece que estuviera acá, pero ellos ¿dónde están? En otro lado. Diríamos, un psicólogo diría, ¿está la gente hoy en día out of mind? ¿Por qué? Porque están pensando en sus problemas, en sus frustraciones, en sus situaciones personales, pero no oyen la voz de Dios. Acuérdense que el hombre es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo, pero cuando nosotros nos concentramos en el problema de esta tierra, es nuestra alma la que está arriba y nuestro espíritu abajo. ¿Y qué pasa con nuestra alma? Yo no oigo la voz de Dios, oigo cualquier otras voces por mis emociones y actúo y me enojo. ¿Y dónde está Dios? Es la pregunta que nos hacemos. Pero estamos desalineados. Y es lo que Job estaba, desalineado. Job no podía oír la voz de Dios, porque estaba en sus emociones, había perdido su casa, había perdido todas sus posesiones. Y él decía, no puede ser que Dios exista. Y después vienen esos supuestos hermanos de influencias a ayudarlo, y cuando uno está en sus emociones y escucha otras voces, peores todavía. Peores. O sea que el Evangelio es un campo de batalla donde a veces uno tiene que acostumbrarse a pelear solo. Y eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús tenía 12 discípulos, pero él peleó solo. Y a veces a mí me preguntan, esa es la realidad de la vida, hermanos. Si tú crees que vas a pelear con tu esposo o con tu esposa el Evangelio, estás equivocado. Si vas a pelear con un hermano o una hermana en la iglesia el Evangelio, estás equivocado. Va a llegar el momento que te vas a encontrar solo con la presencia de Dios. Y vas a pelear solo. Solo. Y si no te acostumbras a pelear solo, vas a tener problemas. Porque o te dejas influenciar por otros y te mandan al infierno y te sacan de los caminos de Dios, o permaneces en los caminos de Dios. La salvación es personal. Así que si tú quieres ir al cielo y salvarte, no te preocupes por lo demás. Un día vas a estar solo. Solo sirviendo a Dios, por supuesto. Pablo dice, peleado la buena batalla. Ahora nosotros sabemos que son 3 enemigos que luchan contra el hombre, contra nosotros. Son 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Ahora, cuando decimos el diablo, el mundo y la carne, ¿qué es el diablo? El diablo es el peor de todos los adversarios, pero es el peor de todos los adversarios, pero es el que a veces no te lastima. Porque nosotros tenemos la costumbre de echarle la culpa al diablo. El diablo, el mundo, que es el elemento tentador. El mundo, todo lo que nos rodea a nosotros es la tentación de vivir en el mundo. Queremos vivir en el mundo. Alguien le preguntó a un cristiano, ¿te quieres morir hoy? Y no, me gustaría estar un poquito más aquí en esta tierra, ¿verdad? ¿A usted le gustaría morirse hoy? ¿Verdad que no? Es que no, yo quiero ver si México sale campeón del mundo. Algún día, soñando todavía, ¿verdad? El mundo, el diablo, el mundo, la carne son las pasiones personales. La carne es el peor enemigo del hombre, no es el diablo, no es el mundo, es the flesh, la carne, es tu carne, es mi carne. Y es muy fácil echarle la culpa a otro cuando nuestra carne es débil. Y ahí está el problema de la humanidad. No oímos la voz de Dios o no la queremos oír. Porque la carne prevalece, ¿verdad? ¿Cuántas veces comemos al día? 3, 4. Y si no comemos nos enojamos. ¿Cierto o no es cierto? Si no hay dinero en el banco nos enojamos. Si la esposa gasta mucho dinero, el hombre se enoja. Entonces la carne es una enemistad. No es el diablo, es la carne. Es nuestra vieja naturaleza que está adentro. Es como un indio dormido. La vieja naturaleza es un indio dormido. Lo tienes tú adentro y yo también. Pero cuando te hacen enojar, sale. Explota.
y cuando explota el espíritu se te va. En un momento inesperado, el muerto no estaba muerto, sino que andaba de parranda, de fiesta. Y se manifiesta la carne cuando uno pasa por la aflicción, por la ira. Cuando te hacen, como dije antes, enojar, esa carne florece. Haga enojar a un cristiano y verá si lo que tiene adentro está muerto. Haga enojar usted a un cristiano y usted se va a dar cuenta si lo que tiene adentro está muerto. Por eso a mí me dijeron cuando nos graduamos, si tú quieres líderes en la iglesia, hazlos enojar, que se enojen contra ti. Y si se enojan contra ti, no son líderes, no los pongas. Buena exhortación, ¿verdad? O sea que el viejo hombre, si está vivo, entonces se ve que no murió esa vieja naturaleza. Y sabe que un pastor se da cuenta dónde está la gente, dónde está su congregación. Es fácil darse cuenta. Es fácil, porque la primera pregunta que uno le hace a alguien, ¿cómo estás? I'm tired, cansado, ya está. Cuando te dicen cansado y tú lo miras y estará cansado de repartir tratados, estará cansado de evangelizar el parque, estará cansado de estudiar la Biblia, de orar. No, está cansado porque está viviendo en el mundo. Y cuando te dice, yo estoy cansado, ahí está. Yo también estoy cansado, pero me levanté hoy y estoy acá. La verdad se la dicen los esposos y esposas cuando pelean, ¿verdad? La verdad se la dicen cuando se enojan. Si no, la hipocresía existe, pero viene la verdad cuando tú le dices a tu marido algo y él se enoja, o tú le dices a tu esposa algo y ella se enoja, ahí vas a escuchar la verdad. Ahí vas a saber lo que está en el corazón. Por eso yo le aconsejo a los hombres, a los esposos, no hacer enojar nunca a la esposa. Porque de ahí vas a saber si te ama o no te ama. Dentro de la caja de una esposa enojada existe una fiera. Y Job pasó por muchas cosas de esas, pero dijo, a reconocer que Dios es real, dice, qué importante es saber que hay un Dios porque alguien te lo dijo a que tú tengas una experiencia personal con Él. Y Job tuvo la experiencia personal. Ya no era que alguien le dijo, Él la tuvo. Él la tuvo. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué produjo esa experiencia o ese llamado de Dios? ¿Qué produjo en Job? Primero se aborreció, se sintió asqueroso, se sintió aversión, odio a sí mismo, sentimiento de repugnancia, porque cuando nosotros estamos pasando pruebas difíciles y le echamos la culpa a Dios y después vemos que Dios es real y nosotros somos los que nos equivocamos, nos sentimos asquerosos. Porque metimos la mano en el barro, en la suciedad, mentimos, robamos, hacemos de todo. Y uno no tiene ni deseo de abrir la Biblia, pues se siente recontra sucio. Y eso, así era Job. En segundo lugar, ¿qué produjo en Job esa experiencia? Arrepentimiento. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, ¿qué quiere decir el polvo y ceniza? Porque hablar de polvo y ceniza es hablar en el marco de la creación del hombre, de un principio y de un fin. Recuerda que el hombre fue hecho del polvo. Y al polvo, dile que está al lado tuyo, y al polvo vas a ir, aunque te cremen. Aunque te cremen, igual vas al polvo. Ay, no, pero yo no creo en la cremación. Sí, igual vas al polvo. Y quizás te tiren en el mar. Es lo mismo, al polvo. El polvo es la partícula más pequeña de la tierra y de la seca que fácilmente se eleva en cualquier viento. Y es la parte más insignificante de la materia o de los sólidos. Por otra parte, la ceniza, que dice la Biblia, es el resto que resulta de cualquier elemento sólido que ha sido puesto bajo el fuego. El cuerpo cuando es quemado, se vuelve ceniza. Qué triste, ¿no? Mira dónde vamos a terminar, en ceniza.
Yo no sé si usted hace broma con su esposo o con su esposa, yo hago bastantes bromas con la mía. Cuando uno piensa que va a terminar en ceniza, empieza a levantar los ojos al cielo y mirar la realidad. Esa es la realidad. Vas a terminar en ceniza, te van a quemar. Para Job, el arrepentimiento en polvo y ceniza significaba arrepentimiento. Porque él veía la realidad. ¿Por qué estaba peleando? ¿Por las cosas materiales? Un día se pierden. Un día se van. Hasta la persona que está a tu lado se puede ir un día. Y te quedas solo. Arrepentimiento, quebrantamiento, humillación. Por esa etapa pasó Job, se quebrantó. Pero cuando uno se quebranta, cuando uno viene al altar y se arrepiente, no es porque uno dice, wow, yo me arrepiento de esto, de esto, de esto. No, uno ve la realidad, se quebranta, se arrepiente delante de Dios y ve en qué va a terminar. ¿De qué sirve que hagamos un servicio recordatorio y tengamos un cajón aquí y vengan 200 a verte? Si de vida en vida, nadie te llamó, nadie te dijo, I love you. ¿De qué sirve? Jeremías contempla y expone su condición. Y dice ahí Jeremías, tú pues ciñe tus lomos. Ponemos la pantalla, hermano. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda la tierra, esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Gloria a Dios, esa palabra es para el que vive en la presencia de Dios. Yo voy a estar contigo. ¿Van a pelear contra ti? Sí, pero yo he puesto una ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sacerdotes, el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. ¿Tú quieres cambiar toda esa parte, decir contra los reyes, muro de bronce, toda esta tierra, todo lo que quieras cambiar, príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra? Imagínate que tu familia, tus enemigos, pelearán contra ti. ¿A quién tienes? El Internal Revenue Service, qué sé yo, cualquiera. Ponlo ahí en ese lugar. Pero no te vencerán, dice la palabra. No te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pero llega esa palabra, cuando uno se arrepiente de corazón, empieza a oír la voz de Dios y dice, esto es para mí. Porque mire, cuando usted viene a la iglesia a escuchar un mensaje, no mire al que está al lado, examínese usted mismo. Cuando usted viene y escucha la palabra de Dios, ay, esta palabra es para el de al lado, ¿verdad? No, es para ti. Porque cuando yo preparo un mensaje, es para mí. Es para mí. Esto es para mí. Porque el que vive en su presencia no va a ser un simple ruido religioso. Estallar un día y decir, aleluya, gloria a Dios, y después no viene más a la iglesia. Va a llegar el fuego de Dios, el estigma de su presencia, las marcas de haber estado con Él. Eso es lo que pasa cuando una persona empieza a oír la voz de Dios y se quebranta. Y esas son las clases de hombres y mujeres que Dios va a usar. Hombres quebrantados, hombres que se dieron cuenta que, como Salomón, que a los 20 años era rey, a los 40 tenía un reino increíble, pero a los 80 dijo, ¿para qué trabajé bajo el sol? ¿Para qué me afané? ¿Para qué hice todo esto? ¿Para que mis hijos se lo lleven? Y qué triste dejarle una herencia a tus hijos y que tus hijos la desparramen. En las drogas, en el vicio, en el alcohol.
En segundo lugar, el hombre que Dios va a usar cuando viene el avivamiento va a caminar en integridad. Caminar en integridad. Salmos dice 15:2, el que anda en integridad. A mí me fascinó esta palabra. Y hace justicia. Mire que esto es importante, preste atención porque esto es clave. ¿Cuál es el hombre y la mujer que Dios va a usar? El que anda en integridad. Esto a mí me hizo temblar. Esto me hizo temblar. Y habla verdad en su corazón. O sea que tres cosas, integridad, justicia y habla verdad. En el Salmo 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden. Mire usted, porque en ti he esperado. Salmo 26:1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Salmo 26:11, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Y Salmo 41:12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Es importante la integridad, ¿eh? Esto es algo que te aseguro que te hace poner la piel de gallina. Porque ¿qué es andar en integridad? ¡Wow! Esas son las personas que Dios busca. ¿Vio cuando sube un presidente? Primero lo eligen, después sube y después le buscan la basura de años atrás. Si ya la sabían, la basura que había años atrás. ¿Para qué lo eligieron? Porque anteriormente no andaba en integridad. Pero cualquiera de nosotros podemos vivir en la basura en el pasado. Y cuando Cristo nos encuentra y aceptamos al Señor, queremos salir de esa basura. Y eso le pasa a los presidentes, así que no hay que juzgarlo, porque si tú juzgas al presidente, te estás juzgando a ti mismo. Va a llegar un momento que tú vivías en la basura y vas a querer salir de la basura. Y vivir en integridad, ¿o no? Y si no, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabe lo que significa integridad? Significa honradez, decencia, rectitud. Honradez. Había una película tiempo atrás, no sé si en México la pasaron, pero en Argentina, una película que se llamaba Pobre pero honrado. Pobre pero honrado, porque se los cataloga a los pobres que siempre roban dinero. El pobre quiere robar de algún lado, para vivir, para comer. Y esa película decía pobre pero honrado. Pero la podemos cambiar ahora y decir rico pero honrado. Decía el presidente que tenemos ahora, decía 96 millones no le pagué al Internal Revenue Service, pero lo hice bajo la ley. Él decía, el sistema es malo, y tiene razón. O usted no quiere tratar de evadir o no pagar tantos taxes. Todo el mundo lo hace. Tendríamos que estar todos presos. No solo él. Integridad equivale a honradez, decencia, rectitud. O sea que no habrá hipócrita que no sea descubierto por el Espíritu Santo. Un día va a llegar a ti y a mí, va a llegar ese tiempo de que te vas a sentir como Job, que te descubre el Espíritu Santo y saca las cosas a la luz. Cuidado el que cree que no le puede ocurrir nada o que nunca puede caer. El que se sienta seguro, tenga cuidado que no caiga. Y la palabra honradez o integridad tiene que estar en nuestra mente. Pablo dice, y lo asegura, que Dios va a sacar esas cosas a la luz si tú continúas haciéndolas. Pero yo declaré mis impuestos, dice la esposa, ¿no? Yo firmé, pero yo no sabía lo que mi marido declaraba. Cuando tú firmaste, si eres joint account y tu marido va preso, tú vas presa también. Si no, no firmes. Joint account. Cuando uno es joint account y el hombre hace los impuestos y quiere evadir y no pagarle al César lo que es del César y la esposa firma, va presa también.
O sea que Dios tolera la ineficacia, la falta de entendimiento, pero jamás va a tolerar la falta de integridad. La falta de integridad. Cada cosa que nosotros hacemos, cada acto, cada cosa. Y cuanto más Dios te levante, como dice la palabra, de gloria en gloria, cuanto más Dios vaya levantando tu vida, cuando más Dios vaya levantando tu ministerio, más integridad requiere de ti. El hombre que Dios va a usar o la mujer que Dios va a usar, en tercer lugar, debe arder en el fuego de la evangelización. Debe arder. Tiene que haber adentro tuyo un ardor. Yo ayer estaba mirando con Miquel el partido de Boca y me enojé bastante porque empató. Sobre la hora le cobraron un penal que no era al equipo contrario y cómo me enojé. Pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. ¿Sabes que a veces nosotros dedicamos tiempo o nos preocupamos o nos enojamos por cosas temporales? En vez de preocuparnos en las que son eternas. Lo demás es temporal. Y Pablo lo reconoce. Y él dice en 2 Corintios 4, dice, si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, no hay un error de ortografía ahí, sino Dios es hablando de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la palabra evangelio en el latín, en el griego es evangelión, significa buenas nuevas o una verdad indiscutible. Y es lo que la palabra de Dios dice, que Dios va a buscar hombres y mujeres cuando empiecen a hablarles a otros la verdad, las buenas nuevas. Ay, pero usted no sabe cómo me trata mi marido, mi esposa. Eso no sirve. Eso no conduce a nada. Las buenas nuevas es el Evangelio. Pablo menciona que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cega el entendimiento de los incrédulos. Los cega, no los deja ver la luz. Como le dijo el eunuco a Felipe. ¿Y cómo irán sin que nadie me predique? ¿Cómo yo voy a saber si no tengo quien me enseñe? Cuando tú conoces a Cristo, la responsabilidad número 1 tuya es enseñarle a otro lo que tú conoces. That is the responsibility number 1. Teaching to somebody. Enseñarle a otros. Lo que tú sabes, lo poco que sabes, enséñale a otro. No te la pases el tiempo hablando de tu matrimonio, de tus hijos, de lo que el presidente está haciendo, de las leyes inmigratorias, sino enséñale la verdad a otros. Lo que tú recibiste, dáselo a otro. E Israel era un pueblo bendecido y sigue siendo, pero sin propósito. ¿Sabe lo que le interesa al pueblo judío? El maní. Usted va de Israel y si va a Israel se va a volver como me volví yo, frustrado de ver el materialismo que hay en Israel. El pueblo de Dios solo piensa en money, pero no de transmitir las verdades. Y es el pueblo de Dios. Hoy la iglesia está igual que Israel. La iglesia hoy se consume por dentro, gasta todas sus fuerzas en mantener lo que tiene y a veces, ¿qué hacemos nosotros o qué hacen muchos? Tratamos de quitar ovejas de otros rediles. Pero hay tanta gente que no conoce el Evangelio. En vez de quitar ovejas de otros lados, buscar las almas nuevas. Trabajar con las almas nuevas, las que no conocen al Señor. Trabajar con las almas nuevas.
Es hora que nos despertemos y comencemos a invertir nuestras fuerzas y recursos para ganar almas, almas nuevas. No los saltarines de iglesia en iglesia, los que van de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, porque llegan infectados y te cuesta después cambiarlos. Pero hay que buscar las almas nuevas. Y lo que marcará la diferencia entre esta etapa y la que está llegando será que la gente vea en ti que tienes pasión por ellos. Pasión por ellos. Yo le dije el otro día a un matrimonio que vino a consejería, me querían ofrecer algo de dinero, y le dije, a mí no me interesa el dinero de ustedes, me interesa la relación entre ustedes. Se quedaron asombrados. A mí me interesa que ustedes como matrimonio se lleven bien. Eso me interesa. Y me extrañó, porque nadie viene a ofrecerte dinero así nomás. Y eso es lo que la gente busca a veces. El hombre que Dios va a usar en cuarto lugar, o la mujer, tiene grandes sueños. Grandes sueños. No está soñando con un boyfriend, ni con una girlfriend. Ay, pastor, pero cuando mi marido se muera ya tengo otro. Ya tengo otro. Uy, ya le echó el ojo, digo la hermana. Hermano, vio, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya le eché el ojo, dijo la hermana. ¿Quién será? Madre, hay que cuidarse acá. Ah, bueno, está bien. Josué 14:11 dice, todavía estoy tan fuerte. Mire Josué, qué sueño tenía Josué. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué sueños tenía Josué? Hace un par de meses atrás, cuando me junté con el supervisor, porque es una pregunta que le hacen a todos los pastores, porque hay pastores que llegan a los 65 años y se jubilan. Y llegan cansados, frustrados, y se jubilan. Y entonces me pregunta a mí, el supervisor, ¿cuándo yo me voy a retirar? Y yo lo miré con una cara media rara. Este me está matando ya. Me verá viejo, me verá cansado. ¿Qué le pasa a este? Y le digo, ¿por qué me haces esa pregunta? Y no, porque los pastores llegan un momento que se cansan, se retiran y nosotros como supervisores tenemos que pensar quién te va a reemplazar. Bueno, yo le dije, está la hermana Abelina, está el hermano Guzmán, hay varios hermanos aquí que me van a reemplazar, pero yo todavía no me voy. A menos que me quieran echar. Y no estamos hablando de eso. Bueno, ¿y sabes lo que puedes hacer? Me dice, después cambió la versión. Me dice, búscate un pastor más joven, lo empiezas a entrenar y tú sigues como senior pastor. Y lo vuelvo a mirar, le digo, este me verá viejo en serio, ¿qué le pasa? Yo no sé si usted se confrontó con sus hijos y a veces sus hijos lo ven viejo a uno. Lo ven ya. Yo a veces los miro a mis hijos y yo creo que deben pensar lo mismo. Y yo me miro al espejo y digo, todavía tengo fuerza, como Josué. Josué dijo, dame este monte. Dame este monte. Y que hay grandes ciudades grandes, fortificadas. Quizás, dice Josué humilde, Jehová estará conmigo y los voy a echar.
al enemigo. Lo voy a echar. O sea, ¿sabe una cosa? La jubilación está buena pensando en un retirement, de decir, bueno, voy a dejar el trabajo, pero con Dios nunca uno deja de trabajar. ¿Sabía usted? Yo cuando me dice el pastor se retiró, yo digo, ese no era pastor. Si usted está sirviendo a Dios, hasta que Dios lo llame a su presencia, usted tiene que servir a Dios. No queda otra. Acá no hay retirement, acá no hay jubilación. ¿Cuántos sueñan con vacaciones en Hawái? ¿Verdad que sí? Hay muchos pastores que van a las convenciones, esta que vamos a tener ahora, van a las convenciones. No van a la convención, aprovechan a llevar a la esposa para tener vacaciones. Hoy salimos. ¿Cuántos sueñan con una casa nueva? ¿Sí? ¿Cuántos sueñan con un esposo o una esposa nueva? Pero ¿sabe que esos no son los sueños que quiere Dios? Que sueñes. El diablo sí quiere que sueñes. Ya la hermana dijo que está buscando, ya tiene candidato. Hermano, el día que le hagamos el servicio a usted, lo voy a decir. Caleb tenía 85 años cuando se presentó delante de Josué para pedirle el monte Hermón. ¿Y sabe lo que quiere decir Caleb? Perro rabioso. O sea que Dios busca a alguien que se prende a una visión y que no la deja. ¿Sabe cuántas veces estuve a punto de tirar la toalla y decir, ¿para qué? Ayer recibí un mensaje de mi mejor amigo que vive en Argentina, que se divorció y se casó con otra ahí. Hace 2 meses atrás viajaron a Japón, a China, él con su nueva esposa. Y ahora están acá en Orlando, Florida, jugando golf. Me mandaron fotos y se las mostré a la pastora. Y me dice, qué bendición tienen ellos, ¿no? De poder salir de vacaciones. Porque ellos no son pastores ni conocen a Dios, al Señor. Están aquí jugando golf en Orlando, Florida. Tienen mi edad, una mujer nueva y deportes nuevos. Porque así pasa, cuando uno cambia zapatos, hasta los calcetines se tiene que cambiar. ¿Sabes que alguien dijo una vez, dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño del Dios que tienes? Y cuando este amigo me manda las fotos, él está en el mundo. ¿Sabes que ahora está mirando? A lo mejor me estás mirando, Alejandro, por ahí. Porque ahora está mirando Facebook y Majestad en Vivo en YouTube. Y me lo manda. Y me puso, qué bueno el mensaje, qué buenas las fotos que estás poniendo me pone. Quiere decir que está con un oído escuchando a la nueva, no la nueva de la radio, a la nueva esposa. Y con el otro, me estás escuchando a mí. Jugando golf, hoy domingo. Y yo miren dónde estoy. Sin visión el pueblo perece, se desenfrena, no sabe dónde va a terminar. Sin visión. Entonces, ¿qué te pide Dios?
Vamos, terminando. Primero, desarrolla un gran sueño para servir al Señor. Desarrolla un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Tráelo a los pies de Él. Ponte a trabajar por tu sueño. Levántate con poder y atrévete a cosas grandes en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Desarrolla un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Porque Dios lo tiene que conocer. Y si sueñas con un viaje a Hawái, ¡ay, Señor! No estoy diciendo que sea malo. Tú eres el hombre, la mujer respuesta a esta sociedad que se está autodestruyendo. Tú eres. Tú eres. Ahora, no tienes que dejar de congregarte para eso, porque aquí en la iglesia está la esperanza. Prepárate para el tiempo que viene. ¿Cuál es el tiempo que viene? Tiempo de gloria, tiempo de derramamiento, tiempos tremendos, tiempos difíciles, pero tremendos. Prepárate para ser el hombre o la mujer que esté disponible para Dios en su avivamiento. Que esté disponible. No digas más, I cannot do it. I don't have a time. I have a kid. I'm working too hard every day. No, no digas más eso. Dios ya lo sabe eso. Sueña otra cosa, sueña. Caleb lo dijo, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Fíjense, lo volvemos a poner ahí. Todavía estoy tan fuerte. Hermano, ponemos la pantalla ahí. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál es mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y ahí le pide, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Diga conmigo, todavía estoy fuerte, diga conmigo. Diga, hermano, todavía estoy fuerte. ¿Sabe? Un secreto, aunque a veces es imposible lograr ese sueño. Pero Caleb sabía cómo mantenerse joven y productivo. Mire, escuche lo que le digo y no se ofenda. Entiéndalo bien lo que le quiero decir. Y yo se lo digo a mi esposa cada minuto. Digo, yo no me siento abuelo, le digo a mi esposa. Y a mí me gusta juntarme con gente joven. ¿Y saben por qué le digo eso? Porque cuando usted se junta con gente joven, usted se siente joven. Pero cuando usted se junta con gente mayor, dije mayor, no dije viejo. ¿Qué va a pasar? Ay, me duele acá, mi hígado, tengo arteria esclerosis, tengo esto, estoy achacado por todos lados, la artritis me tiene loco. ¿Y qué hace usted después de un tiempo? Ay, yo también estoy igual que usted. Me siento de mal. En cambio, cuando usted se junta con gente joven, como que la chispa es diferente, como que las fuerzas son diferentes, como que la fe es diferente. Y uno se vuelve a sentir joven, pero honrado.
Caleb sabía cómo mantenerse joven y productivo y tuvo que esperar años para que la bendición de Dios se materializara, pero nunca perdió la esperanza, nunca dejó de soñar y nunca puso en duda la bondad de Dios. Yo quisiera tener un grupo de líderes alrededor mío, jóvenes, que me vean a mí maduro, adulto, no importa, pero que quieran recibir de un mentor la experiencia, el conocimiento, los años, pero que esa gente joven haga el esfuerzo. Caleb tenía un objetivo fijo y ni siquiera 40 años de ambular por el desierto fueron suficientes para que eso lo desalentara a Caleb. ¿Usted se ha preguntado alguna vez dónde se fueron sus sueños? A veces nos preguntamos. ¿Usted quisiera volver atrás? Le dije a la pastora el otro día, me gustaría volver atrás. Y me dice, ¿para qué? Para empezar todo de nuevo. Pero, ¿cuáles fueron sus sueños pasados que no lo logró? Es que dejó de soñar. Es que dejé de soñar. ¿Se acuerdan los espías que fueron a buscar la tierra? ¿Quién iba a entrar en la tierra? Había gigantes en la tierra, 10, 12, no. Josué y Caleb se mantuvieron fieles a pesar de la edad. Dijeron, esos gigantes, en el nombre de Jesús los vamos a derribar. Como hizo David, con una piedrita, le pegó. Vuelve un poquito atrás y si ese sueño era de Dios, vuélvelo a retomar. El que pone sus manos en el arado, no voltees para atrás, dice la palabra. Toma ese sueño de años atrás, el primer amor, como dice Apocalipsis, y actívalo otra vez. Comienza a activarlo una vez más en el nombre de Jesús. A ver.